microphone is off, Dan. I'd accidentally muted it. Buen día. Okay, hola, buenos días. ¿Cómo estás, Dan? Muy bien, gracias. Me encanta. Oh, muchísimas gracias. Thank you very much. It seems things are sideways. No, we see you fine. You see me fine? Yeah, we see you. Okay, good. There's so many people I talk to on Zoom and the camera only shows this much of their face. I don't know why people do that, but they do it a lot. Exactly. Que dice que hay muchas personas que hablan en Zoom y solo se les ve la mitad de la cara y no saben por qué lo hacen, pero lo hacen mucho, and that's right, yeah. Es cierto. Yeah, it's true. My students do too. Yeah. I had a therapist give me some very good advice for using Zoom with clients. Un terapeuta le dio un muy buen consejo para usar el Zoom con clientes. They're saying because we use a laptop, we often get really close, and so we fill up the screen with our face. Dice que como usamos una laptop, a veces nos acercamos tanto a la computadora que llenamos toda la pantalla con nuestra cabeza. And while doing psychotherapy, it's too intimate. It's too much emotional pressure. Entonces dice que cuando estás haciendo psicoterapia es demasiada presión emocional estar tan cerca. Así. So this person was telling me to make sure that you have, from the head down to your belly button, so it looks more like they're in your office. Esta persona le decía que era mejor que se viera desde la cima de tu cabeza hasta de tu vientre para que pareciera más como si estuvieran en tu oficina. Claro. Es que tiene sentido. That makes sense. Yeah, I thought it was very nice advice. Me pareció muy buen consejo. Más para I was in a Zoom meeting just yesterday with a bunch of therapists in France. Estuve en una reunión de Zoom con una cantidad de terapeutas en Francia. One of the therapists, we only saw her nose and her eyes the whole time. Uno de los terapeutas solo veía la nariz y los ojos durante todo el tiempo. Oh, qué raro. That's weird. There was another woman, a therapist in Italy, sitting on her couch, and you saw her waist to the top of her head, and it felt most comfortable talking to her. Y había una terapeuta de Italia que se le veía desde la cintura hasta la cabeza y era mucho más cómodo hablar con ella. Claro. Se sentía como más real, ¿no? It seemed more real, right? It did. You felt like you were in the room sitting with her. Se sentía como si estuviera sentada en el cuarto platicando con ella. Claro, sí, tiene sentido. Interesante, ¿no? It's interesting, right? Yeah, it's really interesting. It's new for us to think about how you use a camera as a tool. Es nuevo para nosotros pensar en cómo utilizas una cámara como una herramienta. But if my client is starting to cry and I can tell that they want someone to give them a hug. Pero si mi cliente, por ejemplo, empieza a llorar y yo puedo notar que quisiera que alguien le diera un abrazo, Then I might just kind of lean into the camera like this, and so I've increased my closeness to them. entonces me puedo acercar de esta manera a la cámara para que pueda aumentar mi cercanía con esa persona. Wow, se me hace muy ericksoniano. ¿Cómo estaría Milton Erickson en este momento? ¿No? That's very Ericksonian. It's something I think Erickson would do in this situation. I agree. Estoy de acuerdo. Utilizando ahora estos recursos. Using these resources. Gracias. Muy importante esto con lo que hemos comenzado el día de hoy. It's very important this that you are telling us right now. Well, it was something that was important to me. It's common sense, but I didn't think about it until someone said it. Es algo que fue importante para mí porque aunque es algo de sentido común, yo no lo noté hasta que alguien me lo dijo. Claro, claro. Yeah, of course. Me hace sentido.
ya pensando en situaciones tanto en terapia como en clases. Thinking in situations such as therapy and also classes. Yes, of course. Con un grupo, con niños. Like, for example, in a group with children. Yes. Sí. Okay. Pues vamos a comenzar. So we're going to begin. Okay. Bueno, de entrada, muchísimas gracias, Dan. Estamos todo el equipo completo. Gaspar, que siempre nos apoya desde Buenos Aires, y Susi con la traducción de ella. So first of all, thank you very much for your help and for being here. And the team is complete. But first of all, Gaspar, who is the one in charge of the Zoom meeting and all the resources, and Susana, who is in charge of the translation. Sí, okay. Y bueno, pues me toca presentarlo a las personas que nos están acompañando. Veo que se están sumando. So I'd like to introduce you to the people who are here with us, and also to the people who are getting into the call right now. Bueno, para mí sí es un honor y agradezco la generosidad de tu tiempo, Dan. For me, it's an honor, and I also appreciate the generosity with your time. Y para compartir mucho de tu trabajo que está escrito en tus libros. And for sharing the work that you have written in your books. Pero también de lo que no está escrito en los libros. But also the things that are not written in your books. Yeah. Yes. Y bueno, bueno, él es doctor en psicología. He's a doctor in psychology. Escritor. ¿Cuántos libros, Dan? He's a writer. How many books do you have, Dan? Okay, so there is Hope and Resiliency was the first one. Then Transformational Relationships. Relaciones transformacionales. And now they have just published From William James to Milton Erickson. Y ahora acaban de publicar de William James a Milton Erickson. ¿No son tres? So they are three. There's three. There's a fourth book that I'm working on right now. Hay un cuarto libro en el que está trabajando en este momento. And this fourth book will be very, very important. Y este libro va a ser muy importante. It'll change the way people understand psychotherapy. Va a cambiar la manera en que la gente comprende la psicoterapia. So I'm very excited about number 4. Así que estoy muy emocionado con el cuarto libro. Yo también. So it sounds very interesting. Yes. Y bueno, hace ya varios años, en una formación en la Universidad de Puebla, la UAP, tuve la oportunidad dentro de esta formación de tener a Dan y a Roxana Erickson como maestros. So many years ago in a training in Puebla, I had the privilege to have Dan as a teacher among the people who were training us in that particular training. Y debo confesar que no conocía a Dan y no conocía su trabajo. And before that, I didn't know Dan and I didn't know his work. Pero me he encontrado con una sorpresa muy agradable, porque es una manera muy fresca de trabajar desde el enfoque ericksoniano, desde la mirada ericksoniana. But it was a beautiful surprise because I found that it was a very fresh way of seeing Erickson's perspective. Y es por eso que el día de hoy me gustaría compartir con la gente mucho de aquello que aprendí en su momento, pero también de lo que has desarrollado últimamente. So right now I would like to share with the people what I learned that time, but also what you've been developing, so we can share it to the people. Sure. Y mi primera pregunta es, ¿cómo llegaste con Milton Erickson? Para luego pasar a los libros. ¿Cómo que, perdón, Maya? Se oye un poco ¿Cómo llegó con Milton Erickson? How did you arrive to the work of Milton Erickson? Before we talk about the books, how did you reach the Milton Erickson's work? I think the very first book that I saw written about Erickson was the NLP book, Frogs into Princes.
Lo primero que vi acerca de Erickson fue el de Sapos a Príncipes de PNL. I was very curious about his thinking, so I tried to find out more about who knew him, who worked with him. Sentí mucha curiosidad acerca de su manera de pensar, así que empecé a buscar quién lo conocía, quién había trabajado con él. I learned that 2 of his daughters lived in the same city as me in Dallas, Texas. Así que supe que 2 de sus hijas vivían igual que yo en Dallas, en Texas. So Betty Alice Erickson was a therapist. Así que Betty Alice Erickson era terapeuta. I became her patient right away. Me hice su paciente inmediatamente. Roxana Erickson was working on the foundation newsletter. Roxana Erickson estaba trabajando más bien en el periódico de la fundación. So I started volunteering to help with the newsletter. Así que empecé a ser voluntario para trabajar en el periódico de la fundación. And then a few years later, they made me editor-in-chief of that newsletter. Y después de unos años me hicieron jefe editor de ese periódico. And then shortly after that, I became the assistant director at the Erickson Foundation. Y después ya fui el director asistente de la Fundación Ericksoniana. And I was put in charge of all of the audio recordings of Milton Erickson. Me pusieron a cargo de todas las grabaciones en audio de Milton Erickson. Changing them from a reel-to-reel tape onto CDs so they could be preserved for the future. Cambiándolas de lo que eran los cassettes a los CDs para que pudiéramos preservarlas para el futuro. So I listened to all of the recordings of Milton Erickson. Así que escuché todas las grabaciones de Milton Erickson. About 8 hours a day, 5 days a week. Más o menos 8 horas al día, 5 días a la semana. For 2 years. Por 2 años. So it was 1,500 hours of recording. 15,000 horas de grabación. So by then, by the time I was finished, I could hear Erickson talking in my head, and he would appear in my dreams at night. Así que para cuando terminé podía escuchar a Milton hablando en mi cabeza y también lo escuchaba en mis sueños en la noche, aparecía en mis sueños. It became natural for me to think like Erickson. Se hizo algo natural para mí pensar como Erickson. Claro, o sea, dentro de la programación neurolingüística, el modelado, en este caso se dio como de una manera natural. Of course, so in NLP, modeling just came to you as a natural thing. Simplemente escucharlo, me imagino. Just by listening to it. Yes. Yeah. Algo que te haya pasado así como muy relevante durante esos 2 años que estabas en esa labor. Something relevant that happened to you while you were listening to those tapes on that 2-year period? She's asking about an experience I had. Experience, if you had any experience, special experience during that time. I had a really powerful dream. Tuve un sueño muy poderoso. I was out in this dark place, kind of like a cemetery or something. Estaba en un lugar muy oscuro, algo así como un cementerio. And up on a hill, there was a house. Y arriba en una colina había una casa. It was kind of a tall, crooked house. Estaba como era una casa como alta y chueca. I went inside the house and there was a long stairway going up. Entré a la casa y había una larga escalera subiendo. When I got to the top of the stairs, there was this attic office with a desk and lots of books everywhere. Cuando llegué hasta arriba había como una oficina en el ático que había un escritorio y muchos libros alrededor. And sitting behind the desk was Milton Erickson. Y detrás del escritorio estaba Milton Erickson. And he motioned for me to come closer. Y me dijo que me acercara. And he said, "You've done a good job." Y me dijo, estás haciendo un buen trabajo. I had a hard time believing what he said. Tuve mucha dificultad creyendo lo que él decía. He said, "You've done good enough." Y me dijo, has hecho muy bien, has hecho lo suficientemente bien. So, since I was a child, I had struggled with feelings of inadequacy, of not doing enough. Desde pequeño, desde niño, él había luchado con sentimientos como de
inadecuado, de no haber hecho lo suficiente. So Erickson came to me from beyond the grave and did that little piece of therapy for me. Así que Erickson regresó de la tumba para mí e hizo ese pequeño pedazo de terapia para mí. Cuando hablas de este sueño, de pronto era como muy real, ¿no? Era una sensación como de que él estuviera ahí contigo. ¿Era similar a cuando tú estabas escuchando los audios? O sea, ¿había una diferencia o era muy similar entre el sueño y cuando tú estabas haciendo tu labor? So when you talk about this dream, it feels like it was a very real Sí, dream. tiene So sentido. did it feel similar to the time when you were listening to the tapes? Or was it as real as listening to the tapes? It was, things are not real until we feel them. Las cosas no son reales hasta que las sentimos. This is what William James used to say, is that reality is just as you feel it. Eso es lo que solía decir William James, que la realidad es solamente hasta que la sientes. And it is emotions that turn on our ability to feel life. Y son las emociones las que nos encienden la capacidad de sentir la vida. Without emotions, your life is empty and it seems dead. Sin emociones, nuestra vida está vacía y entonces parece muerta. So when something happens for you that's very emotional, then it's going to be very real. Entonces, cuando sucede algo para ti que es muy emocional, se va a convertir en algo muy real. It could happen in a dream. Puede suceder en un sueño. It could happen in your imagination. Puede suceder en tu imaginación. Or as you interact with someone. But all three of those are, the reality is dependent on how much emotion you feel. O puede suceder en la vida real, pero todas esas tres opciones dependen de cuánta emoción pones en esa experiencia. Sí. Has mencionado a William James. En lo personal no he leído el libro, no lo conocía. You've talked about William James, and I didn't know about him. I haven't read his book, so. Y me gustaría que comenzáramos con este libro. O sea, ¿cuál es la vinculación que estás haciendo o que ves? ¿Cuáles son como este match que hace entre el trabajo de William James y Milton Erickson? Y platícanos un poco más de ellos dos, para la gente que no sabe, que no conoce. So I would like you to please talk to us about more about that, the link between William James and Milton Erickson for people who don't know about that. What do you see? What links them? Yeah, it seems that all of Milton Erickson's understanding of psychology, or most of it, came from William James. Parece que casi toda la comprensión que tenía Milton Erickson de la psicología venía realmente de William James. The field of psychology kind of forgot about who created it. Much of it was created by William James. El campo de la psicología olvidó en gran medida por quién fue creado, y la verdad es que la mayor parte fue creado por William James. Everything behind humanism and the importance of phenomenology was first talked about by William James. Todo este tema del humanismo y la fenomenología fue por primera vez mencionado por William James. The idea of neuroplasticity and how that works was first described by William James. La idea de la neuroplasticidad y cómo funciona fue por primera vez descrita por William James. The idea of using comparative psychology and this idea of functionalism and what led to the creation of behavioral psychology was first talked about by William James. La psicología comparativa, el funcionalismo y cómo eso llevaba al conductism, you said? Functionalism. Functionalism. Sí, el funcionalismo fue por primera vez hablado acerca de por William James. Lo práctico, ¿no? Lo práctico. ¿Cómo, Maya? Es que no se escucha, Maya. Práctico, ¿no? Era como practicismo o práctico de William James. So he was practical, something like practical about William James? Yeah, William James was also a philosopher. Él también fue un filósofo. William James también fue filósofo. And he believed that ideas always had to be connected to empirical reality.
Él siempre creyó que las ideas tenían que estar conectadas con la realidad empírica. And that what mattered most was the outcome of your thinking. When you think this way or you have this philosophy, what outcome does it produce? Entonces él pensaba que lo más importante era como el producto de tu pensamiento. Cuando piensas de cierta manera, ¿cuál es el producto que generas? So that is what pragmatism is. It's when you pay attention to what's created in the end by what you're doing. Eso es lo que es el pragmatismo, es cuando pones atención a lo que se crea con lo que tú estás haciendo o pensando. Erickson learned this pragmatic way of thinking from William James and others like him. Milton Erickson aprendió esta forma pragmática de pensar de William James and from who else? John Dewey, De John Dewey. I'm sorry, but you said two names, right? William James and someone else at the beginning? well, pragmatism, Pierce is the last name. That's all I remember is Pierce is the person who created the thinking. William James became very famous for promoting it. Entonces, Pierce es el nombre que recuerda que es la persona que creó el pragmatismo, pero William James fue la persona que lo difundió. The author, Mark Twain, was very much a pragmatist. Por ejemplo, el autor Mark Twain era mucho un pragmático. Milton Erickson was very much a pragmatist. Milton Erickson era mucho un pragmático. He wasn't concerned about doing therapy the right way. Él no le preocupaba hacer la terapia de la manera correcta. He was more focused on doing therapy in a way that would create the outcomes that were important to the client. Él más bien estaba preocupado en crear una terapia que pudiera dar los resultados que eran importantes para el cliente. Claro, claro. Si algo caracteriza a Milton Erickson era eso, o sea, de pronto no se iba al pasado. Sin embargo, dentro de su pragmatismo, yo veo muchos, no sé si coincide, como esta mirada hacia el futuro en una realidad o en un resultado para la persona, para el consultante o cliente. So that's something that characterizes Milton Erickson, that he did not go much to the past, but he would always focus on the outcome, exactly as you were saying. So yeah. If you're a pragmatist, you are focused on outcomes, and that is your primary concern. Si eres pragmático, realmente tu principal inquietud o tu principal interés está en los resultados, en lo que va a funcionar, en lo que va a suceder. Y ahí creo que tú también eres muy pragmático al escribir en el libro de Esperanza y Resiliencia como estos aspectos del trabajo de Milton Erickson. So I sense that you are also very pragmatic, like in your book, Hope, ¿cómo se llama el libro? Hope? The book? Esperanza y Resiliencia. Hope and Resilience, that she feels that your concepts are also showing pragmatism. Yes. Me gustaría que nos hablaras de este libro en particular. Can you talk to us about that book in particular, please, Hope and Resilience? I wrote that book after listening to all of those recordings of Erickson. Escribí ese libro después de haber escuchado todas las grabaciones de Erickson. In one of his seminars, Erickson had said people get too distracted by techniques. En uno de los seminarios, Erickson dijo que la gente se distrae demasiado con las técnicas. All they want to do is learn more techniques. Solo lo único que quieren hacer es aprender más técnicas. But they're not stopping to understand the function that is served by the technique. Pero no se están deteniendo a pensar en la función para la que sirven esas técnicas. And he said, I think people should learn to appreciate the function of these different techniques. Él decía que él creía que la gente debía de aprender a valorar la función de esas técnicas. So I started thinking about all the different techniques that Ericksonians teach. Así que empecé a pensar en todas las diferentes técnicas que los ericksonianos enseñan. And I started looking for the function behind the technique. Y empecé a buscar la función detrás de cada una de esas técnicas. What is the practical outcome that this technique is trying to achieve? ¿Cuál es el resultado práctico que esa técnica está intentando alcanzar? There may be 20 different techniques,
but they all serve just one function. Quizá hay 20 técnicas diferentes, pero todas sirven a una función específica. When you understand the function, then you can do the things you do with clients using many, many different methods, the one that works best for that person. Cuando tú entiendes la función, entonces puedes hacer muchas técnicas diferentes dependiendo lo que necesita ese cliente en particular. So as I studied all the different techniques, I found about 5 or 6 basic functions that were done by all these different techniques. Así que cuando estudié todas estas técnicas, encontré más o menos unas 5 o 6 funciones que son las que realizan todas estas técnicas. So I called them strategies rather than techniques. Así que les llamé más bien estrategias en vez de técnicas. And the book Hope and Resiliency is about these strategies that are very, they're explained in a very basic way. Así que en ese libro lo que están explicadas son esas estrategias de manera muy básica. When you understand the strategy, you can look at one of Erickson's really complex interventions that seems impossible to understand. Así que cuando entiendes esas estrategias puedes entender aquellas cosas que hacía Milton Erickson que eran muy difíciles de comprender. But when you know the basic strategy that's being used, then it all seems obvious and like common sense. Pero cuando entiendes esa estrategia que es la que está siendo usada, entonces te das cuenta de todo, o sea, es muy fácil entender lo que está haciendo, que es hasta de sentido común. Sería como estos dos niveles, o sea, está la técnica, que es como lo que está en la superficie, pero lo más importante es saber la función, ¿sí? Como para qué hacer aquello. So there are like 2 different levels. For one level is the technique, but a more deep level is the function. That why doing that technique? Yeah, exactly. Okay. Exactamente. We could also call it the principle behind the technique. También podemos hablar algo así, lo podemos llamar como el principio detrás de la técnica. When they've done research studying people who teach therapy, Cuando han hecho estudio de la gente que ha estado haciendo terapia, and they've measured whether or not there's any change in the skill level of the audience that's going to this training. y han medido si es que está viendo si se está reportando un cambio en las habilidades de las personas que están asistiendo a un entrenamiento. They found that there's about 3 different things that make a big difference. Se dan cuenta que hay 3 grandes cosas que hacen la diferencia. One is that instead of teaching techniques, the person is teaching the principles behind the technique. Una es que la gente, en lugar de estar enseñando técnicas, está enseñando los principios detrás de las técnicas. So the people learn the function that is served by these different actions. Para que la gente entienda las funciones que se sirven, a las que se logran con estas acciones. The other thing that helps is if the people in the training get a lot of practice through role play. Otra de las cosas que son útiles es si la gente tiene suficiente práctica a través de los juegos de roles. And the third thing that makes a difference is if they have ongoing contact with the trainer so that they keep the skills in their memory. Y la otra es si van a tener todavía comunicación constante con el entrenador para que puedan estar poniendo en práctica esas habilidades. ¿Cuáles serían esas 6 funciones o estrategias que de alguna manera definen un trabajo ericksoniano? Which would be those 6 extra strategies that define your work, that define what you're talking about? Could you ask the question again? Which would be those 6 strategies that you're talking Oh. about? Yeah. So one of them is partitioning. Partir o segmentar. Uh-huh. When you take a problem that seems overwhelming and you start breaking it up into smaller parts and the person just works on the smaller parts. Cuando parece que hay un problema demasiado grande y la gente lo parte en pedazos y empieza a trabajar en cada uno de sus segmentos. Another strategy is called progression, and that's where you just find the first smallest step the person can take to go forward. La siguiente se llama progresión y es el detectar cuál es el primer pequeño paso que la persona tiene que dar para empezar a avanzar hacia adelante. Solution-focused therapy is pretty good at doing this, and it's in a lot of their techniques. La terapia enfocada en la solución o en los resultados es muy buena en hacer esto y tiene técnicas al respecto.
Another strategy I called reorientation. Otra de ellas se llama reorientación. It's where you change the person's perspective on how they view events. Es cuando cambias la forma o la perspectiva en la que la gente ve ciertos eventos. One of the techniques that we use to do that is reframing. Una de las técnicas que utilizamos para hacer esto es el reencuadre. Another strategy is, of course, suggestion. Otra de las técnicas, estrategias es la sugestión. We're all very familiar with the use of suggestion. Todos estamos muy familiarizados con el uso de la sugestión. And then another strategy is the use of paradoxical interventions and double binds. Otra es la de la intervención paradójica y los dobles vínculos. And if there's a sixth one, I'm forgetting it right now. Y si hay una sexta, ahorita se me está olvidando. I wrote the book in 2005. I haven't read it for Escribí a el long libro en time. el 2005, así que ahorita no las tengo todas tan presentes. Oye, ¿no es utilización? No, it's not utilization, Utilization is the other one. Sí, que sí es la otra utilización. Ya. Ok. Me gustaría como, no sé si ejemplos del trabajo de Milton Erickson o ejemplos en donde tú has hecho como cada una de estas funciones, o sea, empezando con, pues, con la primera, ¿no? Que mencionaste, ¿no? Ejemplos o casos en donde Milton Erickson hacía esto y donde igual lo podemos hacer nosotros en nuestra vida. Could you give us examples of situations whether Milton Erickson or you work with these strategies, with each one of them, like examples of situations of patients or circumstances under which you use these specific strategies, each one of them? Yeah. Well, and then, there's another strategy I didn't mention. Hay otra que no mencioné, dice. The other one is destabilization, or what Erickson would call the confusion technique. Desestabilización, o como dice Erickson, la técnica de la confusión. Of all the strategies, two of most important are utilization or destabilization. De todas estas estrategias, las dos más importantes son utilización y desestabilización. Because you don't see them in other therapies. Porque no lo ves en otras terapias. They're the things that make Ericksonian therapy very unique. Son las cosas que hacen la de terapia ericksoniana única. So I'll talk about utilization first. Así que voy a hablar primero de la utilización. The way Erickson did it seemed magical and incredibly creative. La forma en que lo hacía Erickson parecía mágico y súper creativo. It can be a little intimidating to imagine how you would do things that way. Era un poco intimidante imaginar cómo hacer las cosas de esa manera. But we can also think of utilization in very simple terms. Pero también podemos pensar en la utilización de manera muy simple. It's as simple as getting to know the person in front of you. Es tan simple como aprender a conocer a la persona que está sentada frente a ti. And as you get to know them, thinking that who they are matters. Y luego cuando ya los empiezas a conocer, hacerles saber que quienes son, cuenta. Vale. How they're responding to you matters. Cómo responden a ti, vale. Whether they're angry or happy. Ya sea que estén enojados o felices. What happened in their past matters. Lo que pasó en su pasado importa. The dreams they have for their future, they matter. Los sueños que tienen hacia el futuro también cuentan, importan. So if you know the person in front of you and you treat who they are as important and useful, then you will be doing utilization. Así que si conoces a la persona que está frente a ti, la tratas como útil, como que realmente importa, entonces estarás haciendo la utilización. So I had a client that I was working with just the other day. Tuve un cliente con el que estaba trabajando hace unos días. He's highly trained within the police force. Él está muy entrenado en los cuerpos policiales. To go after a drug cartel. Está yendo detrás de un cártel de drogas. These situations involved lots of potential gunfire and killing. Estas situaciones tienen un alto potencial de que haya fuegos, de que haya utilización de fuego cruzado.
So he's trying to kill people without any thought about it. Está intentando matar gente sin tener ningún pensamiento acerca de ello. He lived much of his life feeling no emotion. Ha vivido la mayor parte de su vida sin sentir ninguna emoción. There's many different women that he had sexual relationships with, Hay muchísimas mujeres con las que ha tenido relaciones sexuales, but he had never had a friendship with anyone. pero nunca ha tenido ninguna amistad con ninguna. He was very narcissistic and closed off. Era muy narcisista y muy cerrado. He lived life as if he was a zombie. There was no feeling in his life. Vivía la vida como si fuera un zombie, como si no hubiera ningún sentimiento, With the exception of an old dog. con la excepción de un perro viejo. He loved this old dog. Él amaba a ese perro viejo. It was the only living thing he loved. Era el único ser vivo al que él amaba. And he realized his dog would be dying soon, within a year or so. Y él se dio cuenta que su perro ya iba a morir, bueno, por lo menos en el marco de un año. So he came to me for therapy. Así que vino conmigo por terapia. Yeah, he realized he had to be prepared for the loss of his dog. Se dio cuenta que tenía que estar preparado para la pérdida de su perro. Without the dog, he had nothing. Sin el perro no tenía nada, No reason to live. ninguna razón para vivir. I've worked with him now for about 8 years. He trabajado con él ahora como por unos 8 años. During those 8 years, he came to my office about 37 times. A lo largo de esos 8 años ha venido a mi oficina aproximadamente unas 37 veces. He's an incredibly sensitive and caring individual now. Es ahora una persona totalmente sensible, increíblemente sensible y amorosa. He wants to be as humble as possible. Quiere ser tan humilde como sea posible. He realized that he was in love with a woman he had known for many years. Él comprendió que estaba enamorado de una mujer que conocía desde hace muchos años And they started dating. y empezaron a salir. And this was really terrifying for him because he was making himself emotionally vulnerable and he was allowing himself to need her. Y esto pues le aterrorizaba porque él se estaba haciendo vulnerable emocionalmente y se estaba permitiendo necesitarla. He was trying not to be controlling, which meant he had to be okay with her leaving him. Y bueno, él estaba intentando también no ser controlador, así que tenía que estar bien con el hecho de dejarla partir. Then she wanted them to move in together and live in the same house. Así que luego ella quiso que se fueran a vivir juntos en la misma casa. This was really difficult. Esto fue muy difícil. He had painted the inside of the house. Él había pintado el interior de la casa. He had replaced the appliances inside the house. Había cambiado todos los electrodomésticos. She didn't like how the refrigerator doors were, so he made them more level. Ella no le gustó cómo quedaban las repisas de arriba del refrigerador y él las niveló. 3 times he had already made the doors more level. 3 veces niveló las puertas de arriba del refrigerador It was never good enough. y nunca fue suficiente. He would work from early in the morning till late in the day trying to make the house right. Él trabajaba desde muy temprano en la mañana hasta tarde en la noche para dejar la casa tal como debía de estar. She never once complimented any of his work. She just pointed out the mistakes. Ella nunca le dijo que qué bien le había quedado algo, solamente le señalaba las equivocaciones. This was too much for him. Esto fue demasiado para él. So he came in to see me. Así que vino a verme. He said, I feel myself getting angry. Y empecé a sentirme enojado. He started to cuss a little bit. Empezó a decir groserías un poco. He said, I understand that she grew up on the farm. Dice, entiendo que creció en una granja. And there it was all about perfection and doing things. There wasn't a lot of complimenting each other. Y era todo acerca de la perfección en hacer las cosas. No había como que palabras gentiles de uno hacia el otro. It's just how their family is. Es así como es su familia. I don't want her to have to change who she is so she can be around me. No quiero que tenga que cambiar lo que ella es para poder estar alrededor de mí.
I don't want her to have to walk on eggshells, afraid that she's going to make me unhappy because she's not praising me enough. No quiero que ella sienta que tiene que caminar sobre cascarones para poder hacerme feliz porque no me complementa suficiente, no me da suficientes palabras de aliento. I used to have a huge ego, and I spent all my time getting people to pay attention to me and to think I'm the greatest guy in the room. Yo tenía un ego muy grande y antes pasaba mi vida queriendo que la gente se diera cuenta que era la persona más valiosa, más grande en el lugar en el que estaba. I don't want to be that guy anymore. Yo ya no quiero ser ese hombre. So I'm either going to leave this relationship, Así es que o tengo que dejar esta relación or I need to figure out how to be around her and not need any praise or any affirmation from her. o tengo que comprender cómo estar a su alrededor y no necesitar su aprobación o palabras de aliento, de felicitación. How to be entirely emotionally self-sufficient no matter what she's saying. Cómo ser emocionalmente suficiente y entero en mí mismo, no importa lo que ella diga. So this sounded like a really big goal that he had. Sonaba como una meta muy grande la que él tenía. I thought to myself, how does a person become emotionally self-sufficient in the way he's describing? I think it's impossible. Así que pues a mí se me hacía muy difícil y muy casi imposible pensar que una persona se hiciera emocionalmente autosuficiente como él describía, entera. But this is what he wanted. Pero eso es lo que él quería. So I decided to utilize his past. Así que decidí utilizar su pasado. I knew that he had studied a great deal about military history. Yo sé que él había estudiado muchísimo acerca de la historia militar. Going back all the way to the ancient Greeks, but also with modern warfare, he knew all of this history. Había ido hasta la antigua Grecia, pero también la historia moderna del ejército. So I decided to utilize this knowledge. Así que decidí utilizar este conocimiento. I said, you know, they do training for people when they're going to be caught by the enemy. Así que no sé si tú sabes que hay un entrenamiento para la gente para cuando la atrapa el enemigo. So that they can resist interrogation. Para que puedan resistir los interrogatorios. I don't know a lot about this training. No sé mucho acerca de este entrenamiento. I remember hearing about a famous Navy pilot who was shot down over Vietnam. Supe acerca de un famoso piloto que lo tiraron, le dispararon y lo tiraron hasta en Vietnam. They kept him for 7 years in a prison camp. Lo tuvieron en una prisión de campamento por 7 años. They tortured him in all kinds of crazy ways. Lo torturaron de todas las maneras locas posibles. But they never broke him down. Pero nunca lo rompieron. I think he was like somehow, instead of in his mind, instead of seeing them as an authority figure, he had someone else that he was answering to in his mind that wasn't there. Para él en su mente algo así, hace un proceso algo así como si tuviera una persona a quien le respondía como una autoridad que estaba en su mente, no estaba ahí presente, pero estaba en su mente a quien tenía que responderle. When I said this, his face lit up. Cuando le dije esto, su cara se iluminó. He said, "That's James Stockham." Así para mí ese era James Stockham. He's the most decorated officer in the history of the U.S. Navy. Es el oficial más condecorado en la historia de la Marina estadounidense. His plane was shot down in 1965. Su avión fue derribado en 1965. 1965, en 1965. As he was parachuting out of his plane, he told himself this. Mientras se aventó en un paracaídas de su avión, se dijo a sí mismo lo siguiente. I am leaving the world of technology and entering the world of Epictetus. Estoy dejando el mundo de la tecnología y estoy entrando al mundo de Epicteto. So that was a Stoic philosopher who lived to about 150 AD. Él fue un filósofo griego estoico que vivió antes de Cristo. Out of 7 years, Stockham spent 4 of them in solitary confinement. De esos 7 años, 4 los vivió en aislamiento.
during that time, in his mind, he was talking to this famous Stoic philosopher, and it kept him emotionally healthy and it kept him sane. Durante ese tiempo, él imaginariamente hablaba con Epicteto y eso fue lo que lo mantuvo cuerdo y lo que lo mantuvo bien consigo mismo. As my client was telling me this, he suddenly quoted Marcus Aurelius. Mientras mi cliente me decía esto, de repente él citó a Marco Aurelio. So his unconscious mind is working and it's doing things and it's producing solutions for him. Así que su mente inconsciente está trabajando y está produciendo soluciones para él. And what Marcus Aurelius had said is that no one can harm me unless I interpret their actions as harmful. Dice que lo que Marco Aurelio decía es: nadie me puede lastimar a menos de que yo interprete sus acciones como una forma de lastimarme. I can choose the way I experience others. Yo puedo escoger la manera en la que experimento a los otros. By saying this quote to me, you could see lots happening inside of him. His psychological reality was reorganizing itself. Mientras él me decía esto, podías ver cómo su realidad psicológica se estaba reorganizando dentro de él mismo. His unconscious mind had already picked a solution. Su mente inconsciente ya había escogido una solución. I saw what that solution was, so I just stated it in an explicit way. Yo vi esa solución que había externado su mente inconsciente y yo solamente la planteé de una manera explícita. After you leave my office, when you go home to your relationship, cuando salgas de mi oficina y cuando regreses a tu relación, it'll be Marcus Aurelius that you talk to in your head. Va a ser a Marco Aurelio con quien estés hablando en tu mente. He will tell you everything you need in order to be the person you want to be in this relationship. Él te dirá cómo ser la persona que tú quieres ser en esta relación. Then, just to get the ideas more firmly planted in his head, Así, para tener las ideas mucho más firmemente plantadas en su cabeza, I told him just to close his eyes and imagine several different situations in the future where he is doing exactly this. le pedí que cerrara los ojos e imaginara diferentes situaciones en el futuro en donde él estuviera haciendo exactamente eso. He opened his eyes and he was smiling from ear to ear. Él abrió los ojos y estaba sonriendo de oreja a oreja. He said, I know exactly what I need to do. Dijo: yo sé exactamente lo que tengo que hacer. This is perfect. Esto es perfecto. Thank you. Gracias. The reason it was so perfect, La razón por la que fue tan perfecto, because I was utilizing his goals. porque estaba utilizando sus metas. It was not my goal that he become emotionally self-sufficient. No era mi meta que él fuera autosuficiente emocionalmente. And I was using his knowledge. I didn't know all of these things that he knew about military history. Y estaba utilizando su conocimiento. Yo no sabía todas estas cosas que él sabía acerca de la historia militar. By me not knowing, it created an opportunity for him to step in and explain these things to me and then utilize this knowledge he had. Y gracias a que yo no lo sabía, eso le dio el espacio para que él pudiera meterse para poder explicarme a mí y utilizar todo este conocimiento que él tenía. So you see, this is not a complicated technique. Así que, como ven, esta no es una técnica complicada. It's just me getting to know the person in front of me and treating who they are as being something important and useful. Es solamente conocer a la persona que tengo frente a mí y tratarla como una persona que es útil y que es valiosa. Claro, de hecho, yo estaba como recordando. I was remembering. Y vaya, no podemos hablar como de técnicas, de pronto de manual o escritas. We cannot talk about techniques like written techniques or from the manual. Sino tener como muy presente esta, podría decir, como actitud. But we have to have very present this attitude. Para ver en el otro como todas esas semillas. To be able to see in the other person all those kinds of seeds. Para plantarlas para su propósito futuro. To plant them for their future purpose. Entonces, mucho de lo que es la estrategia, en este caso de la utilización. So a lot of what I understand from this strategy of utilization. Creo que no es nada más
qué y cómo hacerlo, sino desde dónde hacerlo también como terapeuta. It's not what or when to do it, but from where do you do it as a therapist? ¿Es así más o menos? Is this right? I think you put it very nicely. Creo que lo planteaste muy bonito, muy bien. Sí. Y en ese sentido, leí un poco de que tú has elaborado como, no sé si es como una guía o un examen para ver qué tanto estás como utilizando estas estrategias ericksonianas. In that sense, I read something about you that you wrote something like kind of a test where you get to see if you're really using these strategies. Is that right? En tu trabajo como Your work as a therapist. Okay, so in about 2017, I developed what is now called the core competencies. En 2017 desarrolló algo que se llama las competencias esenciales. This was done for research purposes. Esto fue hecho para propósitos de investigación. Now, a lot of time passed between 2005 and 2017, so my thinking evolved some. Mucho tiempo pasó entre el 2005 y el 2017, así que su pensamiento evolucionó de algunas maneras. So the 6 core competencies are not a perfect match for the 6 strategies that I described in Hope and Resiliency. Así que las 6 estrategias esenciales que te están en la evaluación del 2017 no son equiparables al 100% con lo que él describió en el libro del 2005. In Hope and Resiliency, I described the strategies that I could see after listening to all of Erickson's work. En el libro de Esperanza y Resiliencia, lo que describió son las estrategias que él pudo extraer después de haber escuchado todos los materiales de audio de Milton Erickson. But the core competencies are not focused on Milton Erickson. They're focused on the population of Ericksonian therapists around the world. Pero la evaluación de las estrategias esenciales realmente no están basadas en eso, sino en todos los terapeutas que practican la hipnosis ericksoniana o estilo ericksoniano en todo el mundo. So in 2017, I made an effort to be able to identify what therapists around the world are doing when they identify as Ericksonian therapists. Así que en 2017 el esfuerzo que él hizo fue identificar qué era lo que estaban haciendo los diferentes terapeutas que se estaban identificando a sí mismos como terapeutas ericksonianos. What makes these therapists different from Rogerian therapists or from other hypnotists that do similar work? ¿Qué los hacía diferentes con los terapeutas que se consideran rogerianos o que hacen hipnosis de alguna otra forma? And if you're going to be able to do research, not only do you have to identify something, you have to figure out how you're going to measure it. Y cuando vas a hacer investigación, no solamente tienes que notar algo, sino también tienes que descubrir cómo vas a medirlo. So I created a form that allows you to watch someone doing therapy and then rate them on these 6 different dimensions. Así que creó una forma en la cual al estar observando una persona de terapia, uno puede estar evaluando o calificando cómo los evalúas en cada una de estas 6 áreas. And I tested these ideas. Así que puse a prueba estas ideas. I got about 150 volunteers that would learn how to use this rating scale. Tuve aproximadamente 150 voluntarios que aprendieron cómo utilizar ese rango de evaluaciones. They were not Ericksonians. No eran ericksonianos. And so I could show them videos of a cognitive behavioral therapist or of an Ericksonian, and they wouldn't know which they were looking at. Así que yo les podía enseñar videos de terapeutas cognitivo-conductuales o ericksonianos y ellos no sabían la diferencia. And I could have them rate the therapy using this scale. Y así podían ellos medir la terapia utilizando esta escala. And so I compared lots of different therapies to Ericksonian therapy. Así pude comparar diferentes tipos de terapia a la terapia ericksoniana. And in the end, it's the Ericksonian therapist that always had the highest ratings on these 6 core competencies.
Y al final de cuentas es la terapia ericksoniana la que tenía las más altas calificaciones en estas 6 habilidades. So they really are a different group, and they really do share some skills that other therapists don't have. Así que definitivamente sí son un grupo determinado y que sí tienen ciertas habilidades que no tienen otros terapeutas de otras líneas. One of these skills is utilization. Una de ellas es la utilización, The other is destabilization. la otra es desestabilización, The other one is their ability to do experiential work. la otra es la habilidad para hacer trabajo experiencial. The other one is their ability to do tailoring or individualizing the therapy to meet the needs of the person in front of them. La otra es hacer como una costurera, hacerlo a la medida, un traje a la medida, o sea, hacer la terapia a la medida del paciente. The other one that's very unique to Ericksonian therapy, I called naturalistic. La última es única o muy exclusiva para la terapia ericksoniana y la llama naturalista. This is how you help a person change without them having to think about it consciously. Así es cuando llevas a una persona a cambiar sin que lo tengan que razonar conscientemente. After they change, they may not even know why it happened or how it happened. Una vez que cambiaron, ni siquiera saben cómo pasó o por qué pasó. The change just seemed to happen naturally. Simplemente el cambio sucede de una manera natural. So, utilization, destabilization, naturalistic. Naturalista. Um, Tailor-made. yeah, tailoring. There's one more, for some reason it's slipping my mind. Hay una que se le está ahorita yendo de la mente. But anyway, these 6 strategies, I interviewed different world famous therapists in Ericksonian therapy. Así que bueno, para esto entrevistó a personas muy famosas del mundo de la terapia ericksoniana. To talk about each of the 6 core strategies. Para hablar de cada una de las 6 estrategias esenciales. And we put these interviews on the Erickson Foundation website so anybody can go and see them. Y las pusimos en el sitio web de la Fundación Ericksoniana, así que cualquier persona puede ir a ver esos videos ahí. I just remembered number 6. Ya recordé la 6ª. Being strategic. Ser estratégico. So I interviewed Michael Yapko. He talks about being strategic. Entrevistó a Michael Yapko y él habló de ser estratégico. Stephen Gilligan talked about utilization. Stephen Gilligan habló de utilización. Roxana Erickson talked about tailoring therapy. Roxana Erickson de hacer la terapia a la medida. Norma Beretta talked about being naturalistic. Norma Barretta habló de ser naturalista. Steve Langton talked about destabilization. Steve Langton habló de desestabilización. Is that 6? Jeff Side, maybe you're missing because you told us about Jeff Side, right? He did. Yeah, Jeff Seig, Michael Maybe that's Yapko. number 6. You haven't mentioned Jeff Seig, so maybe that's number 6. Jeff Seig. Oh, Jeff Seig talked about, what did Jeff Seig talk about? I don't remember. Jeff Seig, que no recuerda cuál es el que habló Jeff Seig, sí. Okay. Pero entonces, toda esta información que nos has mencionado, la encontramos en la página de la Fundación Milton Erickson. ¿Y dónde más? So all this information you've talked to us about is in the website of the Ericksonian Foundation, right? Yeah, if you go to ericksonfoundation.org and then you do /core competencies, that should take you straight to the videos. Si van al sitio web ericksonfoundation.org y luego le ponen la diagonal y le ponen ese core strategies, que son las competencias esenciales, ahí van a encontrar esto de lo que les está hablando. There, I also have the treatment manual that I created for help people identify what exactly Ericksonian therapy is. También tiene ahí un manual que él creó para identificar qué tipo de terapia ericksoniana es. The treatment manual does not tell people, here's how you must do therapy step by step. El manual de tratamiento que él hizo
No le dice a las personas cómo realizar la terapia paso a paso. Instead, the treatment manual describes the characteristics of Ericksonian therapy, so you'll know it when you see it. En vez de eso, lo que describe son las características de la terapia ericksoniana para que puedas identificarla cuando la veas. Podríamos preguntar aún más. Can we ask one more question? Yes. Hay personas que nos saludan y no sé si está por ahí. Hello. Sandra, no sé si estás por ahí. Someone called Sandra. Sandra, que ha estado la vez pasada con Jeff. ¿Sí? She was here when we talked with Jeff. No está, pero bueno, no sé si hay algo más que nos quieras compartir. Dan, estamos ya en tiempo y bueno, yo podría seguir. We know we're already on time, but we would like to know if there's something else that you would like to share with us, something in particular that you would like to share with us. You know, something that I think is easy to forget about when we're training to be a therapist Algo que es fácil de olvidar cuando nos estamos entrenando para ser terapeuta is how important our own creativity is. es lo importante que es nuestra propia creatividad. There's some things that are very important in the care of human consciousness. Hay cosas que son muy importantes en lo que tiene que ver con la conciencia humana. One of those things is to be able to exercise choice. Una de esas es el ejercitar el poder de decisión. Anytime you create an opportunity for your client to be able to exercise choice, you breathe life into them. Cada vez que creas una oportunidad para tu cliente para que pueda él decidir, tú haz de cuenta que le inyectas vida, le das vida, aliento de vida. Anytime you allow yourself to exercise choice, you breathe life into your own existence. Cada vez que te das a ti mismo la oportunidad de tener la posibilidad de decidir las opciones, también te das aliento de vida a ti mismo. That's why strict orthodox therapies are not good for the therapist who use them. Por eso es que los modelos ortodoxos o tradicionales de terapia no son muy buenos para el terapeuta mismo para utilizarlos. The other thing that's important for human consciousness is the ability to use imagination and creativity. Otra cosa importante para la conciencia humana es el tener la capacidad de utilizar la imaginación y la creatividad. When you get your client to creatively imagine a new future for themselves, you breathe life into that person's existence. Cuando le permites a tu cliente crear un futuro de una manera creativa, imaginarlo, haz de cuenta que le das el aliento de vida a tu cliente. And when you allow yourself to use your own creativity and your own imagination, then what your job that you're doing becomes good for you as a person. Cuando te das el permiso de utilizar tu imaginación y tu creatividad, esa misma forma de terapia también es buena y es útil para ti. So this is what I like about Ericksonian therapy. I think it's very healthy for the people who practice it. Así que esto es lo que me gusta de la terapia ericksoniana, que es muy buena, es muy saludable para las personas que la practican. It allows you to exercise a great amount of imagination and creativity and to exercise personal choice. Te permite ejercitar de manera muy amplia, muy abierta la imaginación, la creatividad y las alternativas, las opciones, la capacidad de decidir. It encourages you to come to know others in a very genuine and accepting way. Promueve que conozcas a los otros de una manera muy genuina y de una manera en que los aceptas por completo. A mí hay un tema que me gusta y es el futuro. There's a topic I like a lot, and that's the future. Y no sé si es una percepción personal, pero yo, de lo que conozco de Milton Erickson, era como muy futurista. Era práctico, pero también iba mucho al futuro. I don't know if it's a personal perspective, but I think that Milton Erickson was also practical, but also very future-oriented. Well, this is maybe a whole nother discussion, but we should recognize the future and the past are not very different. Esta es quizá otra discusión, pero tenemos que saber que el futuro y el pasado no son muy diferentes. They both exist in our imagination. Ambos solamente existen en nuestra imaginación. It's really just two sides of the same coin.
Son solamente dos caras de la misma moneda. When you have someone reimagine their past, you change their future. Cuando haces que alguien reimagine su pasado, cambia su futuro. And as you help people look into the future and imagine a good future, it changes how they remember the past. Y si tú haces que una persona vaya y imagine un buen futuro, cambia la manera en que recuerdan el pasado. So the relationship between the past and the future is not linear, it's circular. Así que la relación entre el pasado y el futuro no es lineal, es circular. Dan, voy a leer los comentarios de algunas personas. She's going to tell you a couple of comments from the people. Arturo nos pregunta cómo toca el inconsciente esta corriente psicológica. ¿Cómo haces un cambio verdadero? Bueno, son varias preguntas en realidad. ¿Cómo trabajaría con el estrés? Creo que esta es la pregunta que se puede ser muy útil. ¿Cómo trabajar con el estrés que hoy hay con el COVID? Con la economía y la incertidumbre y este ambiente buca, ¿no? Este ambiente volátil, incierto, completo y ambiguo. Okay, so Arturo is making a couple of questions. He says, how do you touch the unconscious? How does this psychotherapy touches the unconscious? How do you make a permanent change? And also he's asking, how do you work with stress now that we're with this COVID situation and the uncertainty with the economy and the environments that are very changing and stuff like that? Yeah. How many hours does he want me to spend talking about this? ¿Cuántas horas quiere que pase hablando de esto? You touch the unconscious anytime you interact with a person. Tocas el inconsciente cada vez que interactúas con una persona. Training in hypnosis sometimes makes us think that the unconscious mind only turns on during a trance. Hay una idea de que solamente se activa el inconsciente cuando estás en trance. The unconscious is always active. It's always listening. It's always thinking. Pero el inconsciente siempre está activo, siempre está escuchando, siempre está presente. So anytime you say something that is metaphorical, the unconscious will work with it more than the conscious. Así que cada vez que dices algo que es metafórico, el inconsciente va a trabajar más con él que con el consciente. When you tell stories, the unconscious does a lot more thinking with the story than does the conscious mind. Cuando cuentas historias, tiene mucho más que ver el inconsciente con ellas que la mente consciente. When you use analogies and similes, it's a similar kind of effect. Cuando utilizas analogías o símiles, es una situación parecida. Also, when you ask questions or you have the person consider something that they cannot answer consciously, the unconscious will start to work with it. Cuando haces preguntas o mencionas algo que la gente no puede contestar conscientemente, entonces el inconsciente empieza a trabajar en ello. So we should keep in mind that the unconscious is always listening. Así que tenemos que mantenerla en la mente que el inconsciente siempre está sucediendo, siempre está funcionando. The COVID, with COVID, it's just nice to make sure people are not isolated. So you're encouraging people to connect and share their experiences with one another. En tiempos de COVID, realmente lo que necesitamos es promover que la gente no esté aislada, que esté intercambiando sus experiencias con unos y otros. I don't remember what else was asked. Yeah, that stress in COVID time, that was the question, right? Yeah. Maya. ¿Sí? ¿Una simple idea? ¿Cómo? No, nada más otra persona, Elena, dice gracias, Adán. Todo esto amplía la mirada. Gracias Nadia, Susi. Y bueno, de verdad, yo nada más te diría, Adán, muchísimas gracias. Están tus libros para la gente, están en Amazon, algunos los dos, el de Esperanza y Resiliencia, el de
She was telling you that some of the comments are thanking for all that you've shared, and she's also thanking you, and she's also saying that your books are in Amazon, right? 2 of them are in Amazon, right? Yes, and people should look for this book on William James and Milton Erickson. Que les invita a que busquen este libro de William James y Milton Erickson. It'll completely change your understanding of Erickson and give you a more deeper appreciation for his psychology. Te va a cambiar por completo la perspectiva de Milton Erickson y te va a dar una forma más profunda de comprender su trabajo. You can find it in English or Italian. Lo puedes encontrar en inglés o en italiano. Perfecto. ¿Dónde te podemos encontrar a ti, Dan? Danos, no sé, tu web o tus teléfonos. ¿Cómo te Where can we find you, if you have a website or? My website is iamdrshort.com. I am Dr. Short. So it's IAMDRSHORT. Okay. Let me put it in the chat. I am drshort.com. Yeah, and then just do a /book. And then that shows everybody all my different things I've written. Okay. Y si le dan diagonal, ahí van a poder encontrar también, pues si le ponen diagonal y libros, van a poder encontrar los libros que él ha hecho también. Most of the articles and book chapters are posted on that website, so you can download them and read them if you want to. Casi todos los artículos y capítulos están ahí, se pueden descargar para si los quieren leer. Claro. Y bueno, para mí ha sido un honor conversar contigo. Me queda como la curiosidad, porque sí quiero aprender más de William James y aprender más de lo que tú estás haciendo. For me, it has been a huge honor to talk to you, and also I am very curious to learn more about William James and everything that you're working on right now. Well, I've very much enjoyed talking with all of you as well. Yo también he disfrutado mucho platicar con todos ustedes. Muchas gracias, Dan. Muchísimas gracias, Susi. Gracias a que está de Buenos Aires. Gracias. So she's saying thank you to Gaspar in Buenos Aires and to you and to me. Yeah. Good. Gracias a cada uno que nos acompañó en vivo. Esto queda en YouTube para que lo vean nuevamente, lo compartan. Thanks to each of the participants, and this video is going to be in YouTube, accessible to everyone, so you can share it. Nice. Y bueno, saludos. La gente te está saludando. So people are saying hello and saying thank you in the comments. Yeah. Muchas gracias, Dan. Thanks a lot, Dan. Adios. Adios. Nice talking to you, Dan. Thank you. Nice talking to you. Bye-bye. Bye-bye.